En lo profundo de las tierras de Europa Central, en el corazón del Reino de Hungría del siglo XVI, se tejió una historia que a través del tiempo ha desafiado la razón y ha alimentado uno de los mitos más oscuros y perturbadores de la historia. La leyenda de Erzsébet Báthory, la condesa que se dice se bañaba en sangre para conservar su juventud y belleza eterna. Su nombre, envuelto en misterio, horror y un aura casi sobrenatural, ha sido sinónimo de crueldad, sadismo y leyenda negra. Pero detrás de este velo de terror, ¿qué hay realmente? ¿Fue Erzsébet una asesina en serie, una mujer dominada por sus obsesiones macabras, o simplemente víctima de un complot orquestado por sus enemigos? Para entenderlo, debemos sumergirnos en el contexto, la vida y las circunstancias que rodearon a esta figura única en la historia. Erzsébet Báthory nació en 1560, en una de las familias más poderosas y prestigiosas de Hungría. Su linaje ya venía marcado por la fuerza y la ambición. Los Báthory eran una familia noble con un papel central en la política y las guerras de la época. Su padre, George Báthory, fue un general temido, conocido tanto por su ferocidad en el campo de batalla como por su carácter duro y severo. Su madre, Anna Báthory, también pertenecía a la nobleza, y se decía que poseía una personalidad fría y dominante. Este entorno familiar influyó profundamente en la formación de Erzsébet, quien desde niña estuvo rodeada por la rígida disciplina y la constante lucha por el poder y la supervivencia. Su infancia transcurrió en castillos y fortalezas, lugares impregnados de austeridad y autoridad, donde la nobleza se preparaba para defender sus dominios o para tomar las riendas de la política regional. Desde joven, Erzsébet fue instruida en el manejo de las armas, la estrategia y las artes propias de la nobleza. Sin embargo, su educación no se limitó a lo militar o político. También se le enseñaron las costumbres, los rituales y las tradiciones de una época donde la superstición y la religión iban de la mano con la ciencia incipiente y el pensamiento renacentista. A los 15 años, Erzsébet contrajo matrimonio con Ferenc Nadasdy, un joven noble con un carácter igualmente fuerte y violento. La unión fue estratégica, consolidando el poder de ambas familias en la región. Ferenc era conocido como el Tigre Blanco de Transilvania, debido a su destreza y ferocidad en batalla. La pareja se estableció en el castillo de Sechte, una antigua fortaleza que hoy se encuentra en territorio eslovaco, rodeada de densos bosques y un paisaje inhóspito, que contribuiría a alimentar los rumores sobre lo que allí ocurría. Fue en este castillo donde comenzaron las historias que darían fama a Erzsébet. Se decía que allí se cometían atrocidades, que jóvenes campesinas desaparecían sin dejar rastro y que la condesa practicaba rituales oscuros. El miedo se apoderó de la región y las voces comenzaron a circular con relatos sobre torturas brutales, asesinatos y una insaciable sed de sangre. La historia más famosa y escalofriante es la que cuenta que Erzsébet se bañaba en la sangre de sus víctimas para conservar su juventud. Según las crónicas y leyendas populares, la condesa, obsesionada con el paso del tiempo y la pérdida de su belleza, creía que sumergirse en sangre fresca ralentizaría el envejecimiento y le devolvería la vitalidad perdida. Esta imagen, potente y aterradora, ha sido reproducida innumerables veces en libros, películas y obras de arte, consolidando el mito de la condesa sangrienta. Pero, ¿qué evidencia existe realmente de estos hechos? ¿Son relatos verdaderos o exageraciones nacidas del miedo y el desconocimiento? En 1610, tras años de rumores y denuncias, las autoridades húngaras decidieron investigar. Un grupo encabezado por el conde György Thurzó llegó al castillo para realizar una inspección. Según los registros de la época, encontraron pruebas inquietantes. Varias jóvenes esclavas y sirvientas que habían sufrido torturas brutales y en algunos casos habían muerto bajo circunstancias sospechosas. Los testimonios recogidos hablaban de métodos crueles y despiadados,
desde pinchazos con agujas hasta la exposición a temperaturas extremas y el uso de hierbas venenosas. Sin embargo, es importante señalar que Erzsébet nunca fue juzgada formalmente. Debido a su nobleza y estatus social, se la confinó en una habitación del castillo donde permaneció hasta su muerte en 1614. Su esposo, Ferenc, había fallecido años antes en batalla, lo que dejó a Erzsébet más vulnerable políticamente. Los detalles oficiales de la investigación y el juicio posterior se han perdido o fueron manipulados, lo que ha alimentado la controversia sobre la veracidad de las acusaciones. Algunos historiadores modernos consideran que Erzsébet pudo haber sido víctima de una conspiración para despojarla de sus tierras y riqueza. En aquel contexto, una mujer poderosa y rica podía ser vista como una amenaza para otros nobles y para la corona. Además, las historias sobre sus supuestos crímenes fueron recogidas principalmente a través de testimonios de campesinos, sirvientes y personas con posibles motivos para desprestigiarla. La diferencia de clases y la tensión social en la época podrían haber llevado a la exageración o invención de relatos horribles para justificar su caída. La fascinación por Erzsébet Báthory no ha disminuido con el tiempo. Su historia se ha transformado en un mito que mezcla elementos de la realidad histórica con el folclore y la cultura popular. La figura de la condesa sanguinaria ha sido inspiración para escritores de terror, cineastas y artistas. Se la ha comparado con figuras como Vlad el Empalador, y se la ha vinculado incluso con el origen del mito de Drácula y la sed de sangre en la cultura occidental. Además, su historia refleja las tensiones de una época donde la nobleza ejercía un poder absoluto, donde la superstición y el miedo jugaban un papel fundamental, y donde las mujeres en posiciones de poder eran vistas con desconfianza y temor. Erzsébet representa la combinación de todos estos factores, un símbolo del lado oscuro de la historia europea. Al analizar su figura, también surge una reflexión sobre cómo la historia puede ser manipulada y utilizada para fines políticos. ¿Cuántos otros personajes han sido víctimas de la leyenda negra creada por sus enemigos? ¿Cuántas mujeres poderosas han sido demonizadas por el simple hecho de no ajustarse a los roles sociales establecidos? La primera parte de esta historia termina aquí, con Erzsébet Báthory como una figura compleja, atrapada entre la realidad y la leyenda, cuya verdadera historia aún está por descubrirse en su totalidad. En la siguiente parte, exploraremos con mayor profundidad los detalles de la investigación, los testimonios de la época, las posibles conspiraciones y cómo su figura ha evolucionado hasta convertirse en un icono oscuro y atemporal. El eco de las acusaciones contra Erzsébet Báthory no se apagó con su confinamiento. Más bien, su historia se expandió con fuerza por toda Europa, mezclando realidad y ficción hasta crear un personaje casi mitológico. Cuando las autoridades finalmente entraron en su castillo, encontraron pruebas que horrorizaban incluso a los más endurecidos. Sin embargo, es vital examinar esas evidencias con la mirada crítica de quien sabe que la historia puede ser manipulada para servir a intereses ocultos. Los testimonios recogidos durante la investigación, muchos de ellos bajo tortura o amenaza, describían escenas de brutalidad extrema, doncellas atadas y azotadas, heridas provocadas con alfileres, baños en agua helada, y métodos aún más crueles que parecían sacados de una pesadilla. Se decía que la condesa sentía un placer enfermizo al infligir dolor, y que su obsesión con la juventud la llevaba a cometer atrocidades inimaginables. Pero es importante recordar que, en aquella época, las confesiones obtenidas bajo coacción no eran garantía de verdad. Muchas de estas declaraciones provinieron de personas con motivos para mentir, como sirvientas resentidas o campesinos afectados por los castigos y abusos del sistema feudal. La línea entre la verdad y la ficción se volvió borrosa. Además, algunos expertos señalan que la cantidad de víctimas atribuidas a Erzsébet,
que en algunos relatos superan las 600 jóvenes, es extremadamente alta para ser creíble sin un registro detallado. El hecho de que no existan documentos oficiales con pruebas irrefutables alimenta la duda sobre la extensión real de sus crímenes. La familia Bathory, poderosa y respetada, también era enemiga de otros clanes nobles. En aquel contexto, la denuncia contra Erzsébet puede haber sido un golpe estratégico para reducir su influencia y apoderarse de sus tierras. Después de su arresto, sus propiedades fueron rápidamente repartidas entre nobles aliados del rey. Esto hace sospechar que detrás de la supuesta condena pudo haber un interés político y económico. Algunos historiadores contemporáneos han intentado reevaluar la figura de Erzsébet, buscando separar la realidad del mito. Hay quienes defienden que fue víctima de un juicio injusto, en el que la superstición y el machismo jugaron un papel decisivo. Una mujer con tanto poder y riqueza era difícil de aceptar en una sociedad dominada por hombres, y su caída podría haber sido orquestada para enviar un mensaje a otras mujeres nobles. Por otro lado, la figura de Erzsébet también ha sido vinculada a prácticas ocultistas y supersticiones. Se sabe que en esa época, la creencia en la brujería y en rituales oscuros era común, y que la nobleza a menudo tenía sus propios secretos y ceremonias. Algunos relatos indican que la condesa pudo haber participado en cultos esotéricos, donde la sangre tenía un simbolismo especial. Esto habría alimentado las leyendas sobre sus baños sangrientos. Independientemente de la verdad, la historia de Erzsébet Bathory ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Su figura ha sido inspiración para múltiples obras de ficción, desde novelas de terror hasta películas y videojuegos. En muchos casos, se la presenta como un arquetipo de villana sedienta de poder y juventud eterna, una mujer que desafió las normas sociales y pagó un precio terrible por ello. La Condesa Sangrienta también ha sido relacionada con la creación del mito de Drácula y los vampiros en la literatura y el cine. La idea de beber sangre para mantenerse joven y poderoso conecta directamente con estas leyendas. Su historia refleja nuestros miedos más profundos sobre la mortalidad, el poder y la corrupción del alma. En el ámbito histórico, Erzsébet es un símbolo de la complejidad de la Europa medieval y renacentista, donde la línea entre la justicia y la venganza, entre el poder legítimo y la tiranía, era a menudo borrosa. Su figura nos invita a reflexionar sobre cómo construimos las narrativas del pasado y cómo interpretamos la verdad cuando los documentos y testimonios son fragmentarios o contradictorios. El legado de Erzsébet Bathory también plantea preguntas sobre la representación de las mujeres en la historia. Mientras algunos la ven como una monstruosa criminal, otros la consideran un producto de las circunstancias y los prejuicios de su tiempo. Su historia es un recordatorio de cómo las mujeres poderosas han sido a menudo demonizadas o marginadas, y de la necesidad de revisar estas historias con una mirada crítica y justa. Al finalizar, no podemos dejar de pensar en cómo una figura del siglo XVI sigue despertando tanta fascinación siglos después. ¿Será porque Erzsébet encarna el misterio de lo prohibido, lo oscuro y lo inexplicable? ¿O porque, en el fondo, su historia refleja los temores y obsesiones humanas universales? El miedo a envejecer, a perder el poder y a la muerte. La leyenda de la Condesa Sangrienta sigue viva, en parte gracias a la duda que envuelve sus actos, a la mezcla de hechos y ficción, y al poder de una narrativa que nunca deja de inquietar. Erzsébet Bathory es mucho más que una simple historia de horror. Es un espejo que nos muestra las sombras de la historia y de la naturaleza humana. Más allá de los relatos sanguinarios y las acusaciones que pesan sobre Erzsébet Bathory, su historia nos desafía a mirar con ojos críticos el poder que ejercían las élites en una Europa convulsa y violenta. La condesa no solo encarna el horror, sino también la fragilidad humana
y la compleja red de intereses, traiciones y miedos que definieron una época. Su vida y su caída son un espejo donde se reflejan las sombras del poder absoluto y las tensiones entre la realidad y la leyenda, recordándonos que la verdad histórica muchas veces está envuelta en misterio y que cada historia tiene más de una cara por descubrir. Si esta historia te ha intrigado y quieres conocer más relatos históricos llenos de misterio y controversia, no olvides suscribirte al canal. Así podrás acompañarnos en futuros viajes a través del tiempo, descubriendo las verdades ocultas detrás de los grandes mitos de la historia.